La llamaban la gorda inútil de la alta sociedad. Y su propio padre la entregó a un esclavo como castigo, pero nadie imaginaba que ahí iba a encontrar el amor más puro que había existido jamás. Antes de que te cuente esta historia, quiero que pienses en algo. ¿Crees que la dignidad puede encontrarse en el lugar más inesperado? Esta es la historia de una mujer a la que llamaron gorda, una deshonra, una vergüenza para su familia, un secreto enterrado y una traición que dividió a dos familias. Si crees que el amor puede con todo, déjame tu comentario abajo. Dime desde qué rincón del mundo me estás escuchando. Y no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas el final de esta historia, ni las que vendrán. Imagina un lugar donde el oro no calienta el alma, y las risas solo sirven para esconder la crueldad. Así eran los salones del palacio de los Montiel. Eran fríos, dorados y crueles. La luz de los candelabros rebotan en las paredes de mármol, como si el lujo mismo se estuviera burlando de aquellos que no encajaban en él. En el centro del salón, los vestidos de seda giraban en un remolino de colores, acompañados por risas suaves y miradas que decían más que las palabras. Era una noche de gala, de apariencias, de mentiras. Y en medio de toda esa belleza forzada, estaba ella, doña Estela Alvarado de Montiel. Era hija del duque Álvaro, nieta de generales. Tenía sangre azul, pero un cuerpo que no encajaba en los estándares. A sus 24 años, Estela no pasaba desapercibida, pero no por las razones que una dama desearía. Sus vestidos, hechos a medida, eran anchos y bordados con flores tímidas, como si quisieran esconderla en vez de embellecerla. Su cabello era oscuro y abundante, trenzado con cintas discretas. Su rostro, sinceramente hermoso, era ignorado porque su silueta era más grande de lo que los ojos maliciosos de la sociedad toleraban. Aquella noche, Estela caminaba por el salón con pasos medidos, conscientes. Sabía que la observaban, que cada risa ahogada podía ser sobre ella. Se había acostumbrado a eso, pero aún así, su corazón se encogía. Lo que no esperaba era la crueldad que vendría. Un grupo de jóvenes condes conversaba cerca de la fuente de mármol. Entre ellos estaba don Julián, un hombre que su padre había sugerido como posible prometido. «Oí que tu padre planea casarse con la señorita Estela», dijo uno de sus amigos. Julián, un hombre alto de mirada fría, esbozó una sonrisa burlona y respondió, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «Casarme con ella, solo si es para cargar los víveres del castillo o para protegerse de las balas. Con ese tamaño no necesita guardaespaldas». Las risas estallaron, y esa risa fue lo que más dolió. Estela, a pocos pasos de distancia, fingió no haber escuchado, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Su corazón se encogió como un pájaro herido. El salón seguía girando, pero para ella el tiempo se detuvo, y en ese silencio interior lo vio. Al fondo del salón, su padre, el duque Álvaro, observaba la escena. Él no hizo nada, no se acercó, no la defendió. Simplemente giró el rostro, como si nada hubiera pasado. Esa noche, Estela no bailó. Solo esperó. Esperó el momento de subir a su cuarto, de quitarse el vestido apretado, de soltar el cabello. Se miró en el espejo ovalado que la acompañaba desde niña. Posó los dedos sobre su rostro. Observó lo que todos parecían rechazar. La dulzura de sus ojos, la firmeza de su mentón, el contorno suave de sus manos. Ella no se odiaba, pero el mundo parecía empeñado en enseñarle a hacerlo. A la mañana siguiente, fue llamada al salón noble. Su padre estaba sentado, erguido, con la expresión de hielo. Estela, le dijo seco, hay decisiones que deben tomarse con frialdad. No has traído honor a nuestro nombre, pero tal vez aún pueda ser útil. Ella frunció el ceño, confundida. ¿Útil para qué? La corona necesita recompensar a un hombre por servicios prestados. Continuó el duque. Un esclavo. Un esclavo salvó la vida de un vizconde en una misión,
y el rey desea recompensar con una compañera, una mujer. El corazón de Estela celó. ¿Y qué tengo que ver yo con eso? El duque levantó los ojos. Tú serás esa recompensa. El mundo se vino abajo para ella. Esto es un castigo, susurró, intentando mantenerse firme. Es destino, respondió él, con la frialdad de quien nunca había reconocido a su propia hija. Esa tarde, Estela no lloró ni gritó. Solo subió a su cuarto, tomó la cinta roja que su madre usaba en el cabello antes de morir y la ató en el suyo. Sabía que su vida estaba siendo vendida como moneda, pero aún así eligió salir con la cabeza en alto. Al atardecer, fue llevada a los límites de las tierras reales, donde una pequeña casa de piedra la esperaba. Y frente a esa casa, un hombre. Su nombre era Baltazar. Él era alto, de piel cobriza, con ojos profundos y sin miedo. Ella bajó del carruaje, esperando burla o desprecio, pero él solo inclinó la cabeza y dijo, «Bienvenida». Y en ese simple gesto, Estela sintió el inicio de una historia que el mundo no estaba preparado para escuchar. La carreta se alejó, llevando consigo el eco de su antigua vida. No hubo despedida, no hubo manos saludando, no hubo compasión. Estela se quedó allí, con los pies hundiéndose un poco en la tierra seca. El vestido, tan simple, se movía con el viento. La casa de piedra, pequeña y solitaria, parecía decir, aquí no hay lujo, pero hay dignidad. Ella no sabía qué esperar, pero no esperaba aquello. Baltazar salió de la casa, con una pequeña cesta de leña en los brazos. Vestía una camisa de algodón gastado y sus pies estaban descalzos. Cuando la vio, se detuvo y la miró, no con juicio, sino con una curiosidad tranquila. «La casa es tuya, si quieres entrar», dijo, sin ironía ni desprecio. Solo eso. Estela, con el corazón acelerado, entró. El interior olía a leña, a té de hojas secas y a algo horneado. La casa era humilde, pero ordenada. Baltazar la señaló a una de las habitaciones. «Puedes dormir allí». Ella solo asintió, sin encontrar su voz. Esa noche, Estela se acostó con los ojos abiertos, oyendo el viento golpear la pared. Recordó las palabras de su padre, una moneda de cambio. Pero aquí, en esta casa, al lado de un hombre que la veía pero no la consumía, que la notaba pero no la juzgaba, algo nuevo nacía en ella. En medio de la madrugada, se despertó con el sonido de la lluvia. Se levantó despacio y caminó hasta la ventana. Afuera, la luz de una lámpara iluminaba el rostro de Baltazar, que se sentaba en la veranda, observando la oscuridad como si estuviera conversando con ella. Estela lo miró desde lejos. En ese instante, algo susurró dentro de ella. No era miedo, no era rabia. Era una incomodidad nueva, como si alguien, por primera vez, la estuviera tratando como a una igual. No una carga, no una vergüenza, no un castigo, sino una presencia. Volvió a la cama y se preguntó, si él no me odia, ¿por qué duele tanto? El silencio de Baltazar era un espejo, y en ella había tantas grietas. La oscuridad de la madrugada era pesada. El corazón de Estela estaba en un tumulto. ¿Cómo podía ese hombre, un esclavo, tratarla con más dignidad que su propia familia? ¿Cómo podía su silencio decir tanto y ser tan insoportable? No podía soportar más el contraste entre lo que sentía y lo que veía. En silencio, se levantó, tomó su chal y salió. Caminó primero despacio, luego más rápido. El viento era cortante. El frío se le colaba por la ropa, pero ella seguía huyendo. No solo huía de un lugar, huía de sí misma. La senda de barro la llevó a un antiguo camino de cazadores, un corredor de árboles retorcidos donde la luna apenas lograba penetrar. Los sonidos de la noche creaban una sinfonía de tensión, pero ella no se detuvo. Corría de la bondad que no entendía, corría de su propio reflejo en el espejo de la casa.
Corría del recuerdo de la risa de los nobles y de la calma en los ojos de Baltazar. Fue entonces que tropezó. El mundo se oscureció. Un sonido sordo, un golpe contra una piedra, y el vacío. Cuando sus ojos se abrieron, el mundo estaba borroso. Olía a tierra mojada, a sangre seca y a leña. La frente le palpitaba y los brazos le dolían, pero sentía un calor reconfortante. Alguien la cargaba. Era Baltazar. Su rostro era serio, su respiración agitada. La dejó en la cama con cuidado y le pasó un paño húmedo por la frente. ¿Por qué?, susurró ella con una voz débil. Baltazar la miró a los ojos. «Porque me fuiste entregada», respondió, «y yo no rechazo lo que la vida trae con respeto». Ella se dio vuelta, las lágrimas rodando en silencio. Él salió. Volvió con un cuenco lleno de raíces machacadas y miel caliente. La alimentó en silencio, con cuidado, como si estuviera cuidando algo precioso. En los días que siguieron, Estela tuvo fiebre y escalofríos, pero Baltazar siempre estaba allí. Le cambiaba las compresas, preparaba sopas y le susurraba palabras en una lengua que ella no entendía. Y con cada gesto, un muro más se derrumbaba. Los niños de la aldea dejaban flores en su ventana. Una mujer anónima le trajo un frasco de dulce de calabaza. Estela, incluso en reposo, empezó a ver el mundo exterior. Era duro, sí, pero también estaba hecho de gente que se cuidaba. Una mañana, al despertar, encontró una escultura tallada en madera sobre una mesa. Era una mujer con los ojos cerrados, con las manos sobre el pecho. Debajo, escrito con una caligrafía rústica: «Cuerpo grande, alma inmensa». Estela lloró. Lloró porque nunca nadie le había hablado así. Lloró porque lo que la curaba no era la sopa, ni el descanso, era el cuidado. Y tal vez era el inicio del amor. El tiempo en la casa de piedra pasaba despacio. No había prisa, ni gritos, solo el aroma a café de maíz tostado y el sonido del fuego. Baltazar estaba siempre de pie, cocinando, remendando su ropa, atando hierbas. Su presencia llenaba la casa. Él era como un árbol firme, y cuando se cruzaba con Estela, solo decía: «¿Dormiste bien?». Ella solo asentía, sin saber cómo responder a tanta calma. La primera semana, Estela se limitó a observar. Su mundo siempre había estado lleno de terciopelos y criados. Ahora veía la belleza en el suelo de tierra, en el silbido del hervidor, en el gesto delicado con que Baltazar se lavaba las manos. La sencillez no era fea, era limpia, era verdadera. Con los días, Estela empezó a levantarse más temprano. Barrió la terraza e intentó atar los ramos de hierbas. Baltazar la observaba de lejos, y un día le dijo: «Tienes buen toque en las manos». Estela se detuvo, sorprendida. Nadie había elogiado jamás sus manos. Siempre decían que eran gruesas, demasiado grandes. Pero en esa frase simple había reconocimiento. Una tarde, Estela se sentó en el banco de la terraza y vio cómo el cielo cambiaba de color, un espectáculo silencioso. Una niña del pueblo se acercó y le preguntó: «¿Tú eres la mujer del hombre fuerte?». Estela rió y le dijo que no, pero la niña insistió: «Él te mira como si lo fueras». Aquello resonó dentro de ella como una campana antigua. Al día siguiente, Estela cosió ropa para Baltazar. La había hecho sola por primera vez en años. Cuando se la mostró, él la tomó con cuidado. «Lo hiciste con el corazón», dijo, viendo las costuras torcidas, pero firmes. Estela bajó la mirada, emocionada. Esa noche se sentaron uno al lado del otro, sin tocarse, pero respirando al mismo ritmo. El silencio ya no era incómodo, era compañía. Más tarde, Estela encontró sobre su almohada una flor seca atada con hilo rojo y un papel con una frase rústica: «A veces la belleza no necesita aplausos, solo espacio para crecer». Estela apretó el papel contra su pecho. Por primera vez no lloraba de dolor, sino de ser vista.
no como la hija gorda de un duque, no como una moneda de cambio, sino como mujer. Al anochecer, mientras recogía la ropa, Estela se sintió en armonía con la casa. Por primera vez, no sentía soledad. Al guardar los tejidos, notó algo diferente. Una rendija en un baúl de madera. Curiosa, lo empujó. El baúl reveló una pequeña caja de cuero polvorienta. El corazón le latía. Dudó, pero abrió la caja. Dentro había un retrato, una acuarela antigua de una joven sonriente de cabello oscuro y ojos almendrados. Estela giró el retrato y leyó, en el reverso, «Para mi amor, tuya, Isadora». El mundo se detuvo. Isadora de Alencastre, prima de Estela, la mujer que desapareció misteriosamente años atrás tras un escándalo silenciado por la corte. Estela sintió las piezas encajar dolorosamente. La forma en que Baltazar la había mirado al principio, con sorpresa, con un recuerdo. Su cuidado, su respeto casi sagrado. Él no la veía solo como una desconocida, ella llevaba los rasgos de alguien a quien él amó. Esa noche, Estela esperó a que Baltazar volviera. El retrato sobre la mesa, la luz de la lámpara parpadeando. Cuando él entró, ella le extendió la imagen. Él se detuvo, su cuerpo se tensó. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó con voz ronca. «Detrás del baúl», respondió ella. «No estaba escondido de mí, estaba escondido del mundo». Baltazar se sentó. «Ella me amó y yo a ella», dijo. «Era una mujer de tu familia, mi amor. Ella me eligió cuando nadie se atrevía. Yo era libre en esa época. Pero su padre, tu tío, lo descubrió. Me mandó arrestar, me vendieron como esclavo antes de que saliera el sol». Estela escuchaba en silencio. Cada palabra era un cuchillo y una caricia al mismo tiempo. «Dijeron que ella fue enviada al extranjero», continuó Baltazar, «que murió de fiebre, pero yo nunca supe la verdad». Sus ojos brillaban, no de rabia, sino de dolor. «Y ahora tú, hija de la misma sangre, con los mismos ojos. Cuando llegaste, pensé que era una ironía del destino, pero después entendí que era un nuevo comienzo». «¿Por qué nunca me lo contaste?», preguntó Estela. «Porque no quería que pensaras que te veía como una sombra de pasado», respondió Baltazar. «Tú eres tú, pero es imposible no amar también lo que me recuerda lo que me fue arrancado». Sus palabras eran firmes, sin manipulación. Estela se levantó y lo miró a los ojos. «Entonces, me cuidas con la memoria de quien ya amas». Él asintió, «y con el deseo de amar de nuevo, si tú lo permites». Ella no respondió. Solo se sentó a su lado, apoyó la cabeza en su hombro. Allí, entre memorias heridas y un calor que empezaba a crecer, ella entendió. No todas las mujeres son amadas primero por su belleza. Algunas son amadas por su historia. Y Estela, por primera vez, sintió que su historia apenas comenzaba. Esa noche, el cielo parecía sin estrellas, como si el firmamento se hubiera callado para escuchar lo que el corazón de Estela aún no podía decir. Ella caminaba de un lado a otro en la sala. El retrato de Isadora seguía sobre la mesa. No podía dormir, no podía entender. Baltazar la amaba, lo sabía. Pero saber que él ya había amado a alguien de su misma sangre la hacía sentir como un eco, una repetición. Fue entonces cuando él apareció en el umbral de la puerta. «¿Puedo entrar?», preguntó, con la voz suave. Ella no respondió, pero tampoco dijo que no. Baltazar entró, se sentó en un banco. No se acercó, solo respiró hondo. El silencio entre ellos era denso, pero no vacío. «¿Tú me ves a mí, o ves lo que perdiste?», preguntó Estela finalmente. Baltazar bajó la mirada, luego la levantó con firmeza. «Vi lo que perdí cuando llegaste. Pero después empecé a ver lo que podía ganar si tenía valor de sentir otra vez». «¿Y lo tuviste?», susurró ella. «Todavía no», respondió sin dudar, «porque no puedo sentir lo que tú no me permites ofrecer». Sus palabras fueron dichas con calma,
sin reclamo. Estela se sentó cerca del fuego. «Nunca intentaste tocarme», dijo. «Ni cuando estaba con fiebre, ni cuando dormí cerca de ti. ¿Por qué?» Baltazar se inclinó. Sus manos se entrelazaron. «Porque el amor, doña Estela, no es hambre. Es tiempo, es espacio, es escucha». «Pero yo soy tuya», dijo ella. «Fui entregada a ti como una posesión». Baltazar cerró los ojos, como si sintiera un peso en el pecho. «Tú no eres una posesión. Eres una persona. Y yo no toco lo que no se entrega». Estela sintió que la garganta se le apretaba. En ese instante, entendió. Baltazar era libre por dentro, aunque su cuerpo estuviera marcado por la esclavitud. Él amaba por elección, con dignidad. Ella, que siempre fue vista como un objeto, ahora era vista como una mujer completa, respetada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Y si yo me entrego?», susurró. Él se acercó, deteniéndose a pocos centímetros. «Solo si es por elección. No por lástima, no por gratitud. Solo por ahora». Ella extendió la mano temblorosa y tocó su rostro. La piel, caliente. La barba, áspera. Olía a tierra, a madera y a un hombre que vivía con honor. «Tengo miedo», dijo ella, con la voz quebrada. Él sonrió levemente. «Yo también». Juntaron sus frentes, sin besos, sin prisa. Solo piel con piel, respiración con respiración. Y en ese instante, todo lo que era duda se volvió posibilidad. 2 días después del enfrentamiento en el palacio, una vieja ama de llaves, con los ojos llenos de culpa, abordó a Estela. La niña no murió, confesó. Fue entregada a un convento, un refugio secreto para niñas bastardas de la corte. Está detrás de las montañas, cerca del antiguo molino. La revelación cayó como una bomba. Ahora, Estela y Baltazar cabalgaban por senderos estrechos. El camino era sinuoso, pero su propósito era claro: encontrar a la hija de Isadora. El convento era modesto. Muros bajos de piedra, una pequeña huerta y una capilla sencilla. Una mujer de velo blanco, la madre Josefina, los recibió con una mirada directa. La niña Nayeli siempre supo que había algo diferente en ella, dijo mientras los guiaba. Sabía que no pertenecía al silencio. Estela se detuvo frente a una puerta de madera. Su corazón latía tan fuerte que parecía retumbar en las paredes. La puerta se abrió. Allí, sentada, una niña de cabello castaño largo leía un libro. Los ojos eran los de Isadora, pero la nariz, el mentón, todo en su rostro gritaba algo que Estela ya reconocía en su propio espejo. Era su sangre. «Nayeli», llamó con voz temblorosa. La niña levantó la mirada. Estela se arrodilló, con los ojos llenos de lágrimas. «Aún no me conoces, pero yo te conozco desde antes de que nacieras». Baltazar entró poco después. Su mirada se transformó al ver a la niña. Una mezcla de asombro, ternura y reverencia, como quien reencuentra un pedazo de su alma. La madre observaba en silencio. «¿Tú eres mi mamá?», preguntó Nayeli. Estela sonrió. «No, soy tu prima, pero tal vez también pueda ser tu madre, si tú quieres». Nayeli miró a Baltazar. Él se arrodilló, tomó una de sus pequeñas manos. «Yo soy el hombre que amó a tu madre con toda el alma y al que le impidieron conocerte». Nayeli miró a los dos y después de unos segundos sonrió. «¿Puedo tener una familia ahora?». Estela lloraba sin poder ocultarlo. «Nunca dejaste de tenerla». De regreso, Nayeli iba en su propio caballo, guiada por Estela. Baltazar caminaba a un lado. La niña lo observaba todo con ojos curiosos. Tocaba las flores, los libros de él, los tejidos de ella. «¿Aquí es casa?», preguntó. «Sí, pero ahora más que nunca», respondió Estela, acariciando su cabello. Esa noche, los tres cenaron juntos,
Se sentaron en el silencio que ahora era compañía. Nayeli reía, contando historias. Baltazar sonreía, grabándose cada gesto de la niña. Antes de dormir, Estela le contó la historia de su madre, sin rencor. Nayeli se durmió con la cabeza en su regazo, y Baltazar pasó la mano por el cabello de ambas. Esa noche, Estela pensó, el amor no es solo reencuentro, es reconstrucción. Y por primera vez se sentía completa. La casa de piedra, que antes era silenciosa y solitaria, ahora respiraba vida. La puerta de madera había sido pintada de azul, y en el patio crecían flores. El aroma del jabón de hierbas hecho en grandes ollas llenaba el aire. Niños corrían riendo entre las matas de maíz, y las mujeres cantaban mientras cosían al sol. La antigua casa de Baltazar ahora era conocida por todos como el refugio del barro. Estela, ahora la matriarca, caminaba con un vestido de lino, el cabello recogido con un pañuelo bordado por Nayeli. Sus pies descalzos se afirmaban en la tierra. Sus ojos ya no buscaban aprobación, buscaban sentido. Después de encontrar a Nayeli, Estela decidió convertir la casa en algo más que un hogar, en un refugio. Allí acogía a mujeres jóvenes que habían sido expulsadas de la corte por quedar embarazadas sin permiso, a niñas huérfanas de las guerras y a viudas sin destino. A todas ellas, Estela les ofrecía un nuevo comienzo, un lugar donde ser respetadas. Ella les enseñaba a coser, a leer, a escribir. La huerta crecía cada semana, y el horno de barro, construido por Baltazar, exhalaba el aroma del pan recién horneado. Una tarde, una joven llamada Lía se acercó con timidez. «¿Aquí yo también puedo ser alguien?», preguntó. Estela tomó sus manos con ternura. «Ya eres alguien», respondió. «Solo necesitas recordarlo». Lía lloró, porque nadie jamás le había dicho eso. Baltazar lo observaba todo, no como líder, sino como base. Arreglaba techos, plantaba árboles, fabricaba juguetes de madera para Nayeli. Y cada noche se sentaba con Estela en la terraza, en un silencio que ahora significaba plenitud. Nayeli crecía fuerte. Estudiaba, cantaba y aprendía palabras en 3 idiomas. Llamaba a Baltazar abuelo del corazón y a Estela mamá. Los vecinos que antes los miraban con recelo, ahora se detenían a saludar. Algunos donaban semillas o pan. «Usted hizo aquí lo que los nobles nunca hicieron por nosotros», decían. Estela sonreía sin vanidad, porque ahora sabía que su nobleza no estaba en la sangre, sino en lo que brotaba de sus manos. En el centro de la casa, mandó levantar un mural de madera. Allí, colgaban retratos de cada mujer que pasó por el refugio. Y debajo, tallado por Baltazar, estaba escrito: «Donde no hubo lugar, creamos suelo». Por las noches, Estela se sentaba con Nayeli para contarle historias. No cuentos de hadas, sino historias reales de dolor, de superación, de coraje. Y la niña, con los ojos brillantes, preguntaba: «Mamá, ¿por qué las personas malas le temen tanto a las buenas?». Estela respondía: «Porque las buenas muestran todo lo que ellos se negaron a sí mismos». El tiempo había pasado con sabiduría. Los cabellos de Estela ahora tenían hilos plateados que brillaban bajo el sol. Sus manos, marcadas por el trabajo, sabían cuándo descansar. Pero sus ojos seguían siendo intensos, solo que ahora, sin peso. Era atardecer en el refugio del barro. El cielo se teñía de rosa y dorado, y las risas de las mujeres llenaban el aire. Nayeli, ahora una joven, leía en voz alta para las niñas del refugio. Fue entregada como castigo, dada como condena, pero amada como reina. Y el cuento terminaba diciendo: «Y en el barro, donde todos veían suciedad, ella hizo nacer flores». Nayeli cerró el libro y preguntó a las niñas: «¿Saben cómo se llamaba ella?». Y todas respondieron al unísono: «Doña Estela». Estela rió suavemente, bajando la mirada. Baltazar apareció en la puerta de la casa, más viejo,
pero aún imponente. Nayeli corrió a abrazarlo. Estela quedó sola por un momento, observando el atardecer, y entonces sonrió. No era una sonrisa de triunfo, sino de paz. Estela no había vencido al mundo, se había vencido a sí misma. Esa misma noche, bajo un cielo salpicado de estrellas, Nayeli se acercó a ella. Me pidieron elegir un nombre para el nuevo jardín, dijo. ¿Puedo llamarlo Jardín Estela? Estela respondió, con los ojos llenos de lágrimas. Solo si prometes que vas a plantar amor todos los días. Nayeli asintió y tomó las manos de la mujer que la había criado. Tú me elegiste, y por eso soy libre. Estela la abrazó con fuerza. Más tarde, tocó los retratos en el mural y colocó uno nuevo, el de Isadora. Ahora tú también estás en casa, susurró. Luego, miró la luna y dijo la frase que cerraba su propio libro. Fui dada como castigo, pero elegí quedarme. Y en eso vencí. Si esta historia tocó tu corazón, dale me gusta, comenta desde qué lugar del mundo me escuchas y suscríbete al canal, porque hay muchas mujeres como Estela que fueron entregadas, pero merecen ser elegidas.